Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por uniros otro día más a este nuevo episodio de los podcasts de OpenHR. Hoy tenemos a un invitado muy especial, José Juan Martín, que es el CEO de OpenHR. Estamos celebrando con él los 25 años de OpenHR y vamos a hablar un poco de toda su historia, que no son solo 25 años trabajando en el mundo de recursos humanos y tecnología, son algunos más, pero bueno, estamos encantados de tenerlo aquí, que nos cuente un poco cómo ha sido estos 25 años en OpenHR. ¿Qué tal? Bueno, gracias Isabel por la presentación. Sí, o sea, empezamos OpenHR hace 25 años o un poco más. O sea, siempre estas cosas, digamos que antes del parto hay una serie de meses y de años antes de que salga. Eso todos los que han montado la empresa lo saben, que hay un tiempo en el que hay que pensar, pero muy fructífero. O sea, el tema de... Porque tú, perdón que te corte, porque tú antes de empezar OpenHR estudias filosofía. Sí, que eso, exactamente. La verdad es que llama la atención. Bueno, ¿por qué decides estudiar filosofía? Tiene que llamar la atención poco, ya, y cada día menos. O sea, bueno, el tema de la filosofía, que ahora, con el tema de que resulta que con esto de la IA y tal, estamos en un nuevo renacimiento y ya se están diluyendo y tal, pues parece que está ahí. Bueno, debemos de ser, porque yo solo no soy, debemos de ser un poco los precursores que nos dimos por humanística y hemos terminado pues dirigiendo empresas o dirigiendo departamentos de inteligencia artificial y de tecnología. Hace poco, esta mañana, estuve leyendo a una chica que está como directora en Google, en California, del departamento de IA, de inteligencia artificial de Google, y estudió filología en Sevilla. O sea, quiero decir que, bueno, estamos un poco de moda. Vamos a dejarlo así. Totalmente. Pero bueno, la filosofía para mí lo tuve claro. O sea, yo en un principio veía que todos los demás pues gestionaban datos, gestionaban cosas, y a mí lo que me gustaban eran las preguntas. O sea, a mí me gustaba el pensamiento. A mí me gustaba saber pensar, o que me enseñaran a pensar. Y entonces, porque todo lo demás para mí era un poco complementario. O sea, saber más de algo de una forma histórica, pues en fechas y en tal, y fulanito hizo esto, lo otro y tal y cual, pues me parecía bien. O sea, es una forma de asentar y tener una base y tal. Pero me parecía que incluso antes que eso está el saber pensar. O sea, desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento analítico, un pensamiento sintético. O sea, saber que no te engañen. O sea, porque es muy fácil. Hoy día estamos todos con las fake news y tal. Vamos a ver, con un poco de filosofía se solucionan muchos temas. Entonces, para mí fue fundamental. Y en aquella época en la que tuve que decidir, pues un poco, yo hice lo que luego he hecho toda mi vida. O sea, yo al final a mis hijos les dije lo mismo. Siempre les he dicho lo mismo. O sea, tú cuando decides estudiar algo, tiene que ser porque te gusta ese algo que vas a estudiar. Tú no puedes perder 5 años de algo o 3 años de algo que no te guste, porque es muy triste. O sea, tú no puedes estudiar para trabajar. Tú tienes que estudiar lo que te gusta porque trabajarás en lo que puedas. Entonces yo eso incluso no es una cosa que yo lo pensé en aquel momento y fue un poco el pistoletazo de salida de decir, no, a mí lo que me gusta es pensar, lo que me gusta es la filosofía. Y claro, tú imagínate, eso cualquiera te lo dirá. O sea, claro, cualquiera que haya estudiado filosofía le pregunta y dice, fue una revolución en mi casa, todo el mundo estaba contra mí, tal, lo típico. Pero yo incluso lo promoví con mis hijos y lo hicieron. O sea, y yo a todo el que me pregunta siempre le digo, tienes que estudiar lo que te gusta porque le vas a dedicar muchas horas y años de tu vida. Desde luego, es un muy buen mensaje. Y después tú trabajarás en lo que puedas. O sea, eso entonces, es otra cosa. Tú decías que pensabas y que te preguntabas muchas cosas. ¿Ahí fue el momento en el que te preguntaste o viste cuál era la situación del mercado y en el momento en el que decidiste empezar a trabajar o abrir OpenHR? ¿Cuál es el momento en el que ves esa necesidad en el mercado? ¿Cuál fue la necesidad de mercado que hiciese ese clic en ti de decir, lo tengo que montar yo? Fue como un cúmulo de cosas. O sea, yo, lo primero, yo cuando terminé filosofía, pues, claro, tienes que tomar una decisión. Entonces, yo tenía claro una cosa. Yo no estaba para enseñar a gente. O sea, yo no soy una persona muy didáctica. No te ibas por esa rama. Me gusta la vena didáctica. Entonces, bueno, pues tenía que ir a otro lado y tal. Y entonces, bueno, pues empecé a ver un poco el mercado y tal. Y de pronto me llamó mucho la atención la empresa. O sea,
La empresa, para mí, es un ecosistema que está tratado desde un punto de vista que no le corresponde. O sea, en la empresa, cuando tú trabajas para una empresa, cualquier persona tenemos que trabajar, o sea, según las normas del mercado. Y bueno, y cuando hemos pasado de ser recolectores y cazadores-recolectores y hemos creado una burguesía, hemos creado y tal, pues hemos montado una estructura que nos permite sobrevivir y comprar cosas y tal. Bueno, esa estructura, llamémosle, ya con el tiempo hemos llegado a montarla como empresa, entonces tienes que trabajar. Tú le dedicas, una persona le dedica mucho tiempo a estar en una empresa. O sea, pero muchísimo tiempo de su vida, de una vida que no vuelve a recuperar. O sea, y crea un ecosistema. Dentro de la empresa se crea un ecosistema. No solo por pagar, sino porque es que le dedicas mucho tiempo. Casi tanto tiempo como a tu vida familiar. Sí, o sea, sí. Está la familia, está la empresa y ya poco más te queda para dormir. O sea, Sí, poco sí. más. 888. Exactamente. Entonces, la empresa era un ecosistema curioso. Y yo decía, verá, hablamos de las sociedades, de las culturas, bueno, en la época, era una época un poco también convulsa de la política y tal, pero tratamos la empresa como un punto de vista demasiado mercantilista, cuando realmente... como yo decía antes, o sea, si dedicas un tiempo a estudiar una cosa que no te gusta, pues tú imagínate lo que es trabajar en algo que no te gusta o que no le encuentras el sentido. Eso tiene que ser absolutamente triste. Yo creo que eso es la infelicidad completa. Es imposible que tú puedas trabajar bien en algo que no tiene un mínimo de interés para ti. Entonces, para mí eso, el ecosistema que montaba la empresa con los empleados y las personas, porque a mí me daba igual un poco Sí, al los final, otros temas, era la justo, persona. al final Claro. era, o sea, la empresa como entidad, por así decirlo, pero basándote en las personas. En las personas que trabajaban allí. Claro, al final eso me llevó a empezar a curiosear. Y en aquella época, ¿qué es lo que había? Pues la nómina. O sea, tú trabajas en una empresa porque te pagan. Entonces había frases de bastante tiene con que le pague. A mí me da igual, mientras me pague, me da lo mismo no sé qué. O sea, vamos a ver, esto, yo decía, vamos a ver, esto es un desperdicio de energía intelectual y vital completa. O sea, vamos a ver, esto no es. Entonces, pues ya empieza a aparecer temas de recursos humanos y tal. Y yo veía que aquello estaba muy bien, pero para empresas muy grandes. Sí, O sea, totalmente. era todo para superempresas y para Telefónica, el Banco de España y tal, no sé qué, y no sé cuánto. Un poco lleva el mismo estilo que la tecnología. Sí. Entonces la tecnología era solo para empresas grandes y tal. Y yo siempre he tenido la doble... A mí la tecnología también me ha gustado mucho, porque la tecnología siempre he considerado que es una herramienta, tiene que ser una herramienta para la evolución de las personas. Totalmente. Entonces, si queremos buena tecnología, y eso que hablamos de usabilidad y tal, es precisamente acercarlo para el uso, y para el uso para que le sirva. Entonces, la tecnología, las personas y las empresas forman una tríada interesante y que creo que no tienen por qué estar contrapuestas. Funcionarían mejor estando cohesionadas y haciendo una sinergia entre ellas. Entonces, pues veía que la tecnología era para los grandes y los recursos humanos en aquella época eran para los grandes también. Entonces, claro, yo veía las empresas, solo era la nómina y tal, y entonces había cosas, pero no se hablaba de talento, se empezaba a hablar de talento, Claro. se empezaba a hablar de una serie de cosas, y bueno, eso fue un poco lo que me motivó. O sea, yo decía, una empresa pequeña también necesita esto. A lo mejor no le puede dedicar tanto, ¿vale? Pero tiene que pensar en esto. Y no solo, y es lo que decías tú, ya se empezaba a hablar de recursos humanos más allá de la nómina, pero Claro. sí que es verdad que hace 25 años poca gente estaría pensando en recursos humanos, o sea, en empresa, personas y tecnología. O sea, me parece bastante innovador, sin duda. De estos Vale. 25 años, ¿qué crees que cuál ha sido el mayor desafío que has visto tú? Bueno, hemos tenido varios desafíos. O sea, podemos hablar de desafíos de montar una empresa y tal, pero eso también te lo puede decir cualquier persona que haya montado cualquier otro tema. O sea, bueno, sí, el empiezo, el dinero, la inversión, no. O sea, los mayores desafíos que hemos notado en todo este tiempo van desde el principio. O sea, nosotros trabajamos disruptivamente. O sea, nosotros en recursos humanos y en tecnología, en la gestión de personas, en la gestión del talento y en la tecnología, tú tienes que estar adelantándote. Da igual que vivas en Rivas o como que vivas en La Coruña, en Madrid, en Barcelona o en California. Hoy día te vas a pelear con los de California. Sí. Entonces tú tienes que estar al mismo nivel o mejor. Bueno, miento. Tienes que estar mucho mejor que el de California, porque a él se le presupone que si eres del Silicon Valley, damos por supuesto que eres estupendo. Cosa absolutamente que no es verdad. Entonces, todos los demás tenemos que superar un poco ese listón que nos ponen, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que la primera cosa con la que nos enfrentamos fue Internet.
No, o sea, claro. nosotros en aquella época Internet no existía. O sea, no existía como lo tenemos ahora. O sea, ahora mismo nadie puede vivir sin Internet. Claro. Es que nada, o sea, a ti se te puede olvidar el teléfono, pero es porque te tienes que conectar a tus redes. Si tu compañero te dice que no puedes llamar a nadie por teléfono, también no es tanto problema. Es mucho mayor problema no tener Internet. Entonces, pero en aquella época nosotros teníamos que justificar que Internet existía. Y que era una herramienta. Y que servía, porque era, van a venir los hackers y esto la seguridad y entonces no sé qué. Y a mis empleados yo les voy a decir que pero si esta gente no sé qué, no sé cuánto y no saben. Bueno, nosotros teníamos cantidad de información y de documentos donde hablábamos de eso, donde hablábamos de lo bueno que era Internet y que se podía hacer y todo la lo demás. tecnología dentro de una empresa que os va a ayudar, que no va a distraer. Eso fue un poco el gran, porque claro, nosotros íbamos por ahí, decíamos, vamos a ver, si yo tengo que hacer herramientas para que los empleados hablen con su empresa, estén al tanto de las noticias de su empresa, puedan colaborar, sepan qué cursos de formación les pueden dar, puedan aportar sus ideas y tal, yo esto no lo puedo hacer en Windows conectado con el servidor, porque eso no tiene sentido. Hay que utilizar redes abiertas como Internet, que en aquella época, bueno, eran BBS y tal, empezaba un poco el tema. Entonces, claro, había que potenciar la base sobre la que estábamos montando lo que queríamos hacer. Sí, entonces, imagino que eran las primeras, eran puertas que se os cerraban, ¿no? ¿Cómo voy a meter? Claro. O sea, el gran desafío era intentar... Vamos a ver, nosotros hemos escuchado, puede ser una anécdota, pero creo que te la puede contar mucha gente, frases de directores de informática de grandes empresas y tal. Aquí no se conecta un ordenador a Internet, tienen que pasar por encima de mi cadáver. Y te decía, vale, o sea, a lo largo del tiempo, y dice, espérate, vamos a ir a buscar el cadáver de fulanito porque ya tiene que estar. Claro, y que no ha pasado tanto tiempo, sí. ¿Y cuáles dirías que son tus momentos más gratificantes de estos 25 años? Bueno, viene a partir de... lo más gratificante son mi gente. O sea, el montar un equipo, ¿no? A lo mejor te diría, pues no sé, el montar el primer cliente y tal. El más gratificante fue montar el equipo. O sea, claro, cuando dije la gente... No dejas de dar soporte a empresas sobre tecnología y HR, pero al final tú tienes tu propio equipo. Claro, o sea, coger a alguien y convencerle de que la nómina no es todo lo que hay que vender, porque no tenemos nómina, sino que nosotros hablamos de talento y que el talento no es una cosa etérea y abstracta, sino que el talento es poner a la mejor persona en su mejor puesto, porque tú puedes saber mucho, pero si no estás en tu puesto no eres nadie. Totalmente. Entonces hay que equilibrar las necesidades del puesto con la cultura de la empresa y con la mejor persona para ese puesto, y convencer a personas de que trabajaran conmigo. Eso fue gratificante. Y el segundo más gratificante, o a la par, fue cuando vas a una tienda. Cuando voy a una tienda y voy con mi mujer y tal, y vamos a comprar, y de pronto, pues bueno, están hablando dos chicas allí tal y cual, y saca una el móvil y se conecta a OpenShare y dice, voy a ver el calendario de mañana, a ver a qué horario tengo y tal y cual. Me imagino que debe ser ya... Claro, cuando tú ves a alguien que tú no le has vendido, que tú no sabes quién es, que es una persona, y cuando lo voy viendo, cuando voy en hoteles y tal, que voy viendo ese tipo de cosas. Y además, no solo porque se baje la nómina o que vean el calendario, sino que ven los cursos de formación. Voy a ver cómo va este curso de formación. Tengo que terminar el desempeño, que hay que ver que la app me está diciendo que tengo que me ha mandado otro mensaje de que lo tengo que terminar, tal y cual. Pues eso es muy gratificante, porque estás viendo que sirve para algo lo que estás haciendo. Claro, sí, que se utiliza en el día a día. Entonces, para mí eso es de los momentos más gratificantes, cuando ves que lo que haces sirve. Claro. Sí, y que está ahí. ¿Cómo ha ido evolucionando? O sea, me imagino que, y lo decías tú, al principio estaban cerrados a Internet los jefes de informática, incluso directores de recursos humanos. ¿Cómo ha ido evolucionando lo que es la visión y la misión de OpenHR a lo largo de los años? Nosotros hemos seguido en ese esquema. O sea, nuestra visión y nuestra misión, lo que nos hemos ido es acomodando. O sea, nosotros, como te decía, teníamos que adelantarnos a la tecnología. Pues si nosotros entramos en tecnología, pues teníamos que ser los mejores en app. Y nuestra app es una de las mejores, porque además exactamente igual es la misma experiencia de empleado que tienes en un portátil, en una tablet o en un ordenador. Con lo cual, los trabajadores no tienen una cosa por un lado y otra cosa por otro, y que si no sé qué, y que en iOS no sé cuánto, y en Android que se vuelven locos. No. Nuestra experiencia de empleado es
la misma en todos los dispositivos, con lo cual se aprovecha mucho. Entonces, tenemos que estar en todo eso, ¿no? Ahora, tenemos, además de la parte tecnológica, porque ahora estamos en temas de inteligencia artificial y tal, que siempre tenemos que estar en esos temas, porque, bueno, nuestra misión es dotar a las empresas de herramientas, también cambiar la mentalidad. O sea, a nosotros nos cuesta mucho cambiar la mentalidad. O sea, sigue habiendo muchas empresas donde recursos humanos es pagar. Totalmente. Sí, parece mentira, pero... Sí, pero es verdad. O sea, es verdad. Hemos terminado un circo. Hemos pasado un Ecuador en la pandemia. Y en la pandemia pasamos el Ecuador de Internet. O sea, 2 meses antes de la pandemia nadie quería... Bueno, tú le podías hablar de teletrabajo, bueno, y te quemaban en la hoguera, o sea, directamente. Sí, o sea, era una cosa bestial. Sí. Vamos, que tú te ibas a conectar desde tu casa a internet para tu... Una VPN, ¿qué es eso? Sí. Que estamos en España, ¿tú dónde vas, no? O sea, bueno, en plena pandemia empezaron a cambiar. De hecho, además, en este país, yo lo digo, cambiamos en 2 días. Sí. O sea, tantas historias de equipos, de no sé qué. Vamos a ver, en 4 días estaba la gente en su casa conectada trabajando. Y se llevaron los equipos, cogieron el de su casa, lo que sea. No hubo ningún problema. O sea, realmente fue sorprendente y además siempre que sale esta conversación lo digo, lo bien que funcionaron los sistemas de telefónica de las líneas de comunicación. Porque es que fue todo el mundo a su casa a conectarse y cuando no estaba trabajando estaba viendo Netflix. Exacto. Entonces aquello, las redes estaban a tope. Y hogares en los que normalmente hay claro. o sea, que no se utilizaba porque la gente trabajaba desde su casa y no se cayó nada. No se cayó nada. Entonces, ahí está. Ahora, el segundo todavía no lo hemos terminado. Seguimos pensando, hay muchas empresas que siguen pensando que recursos humanos es nómina. Ya. Y no se dan cuenta que recursos humanos es productividad. Y la productividad no es solo pagar o no es pagar. La productividad es lo que hablábamos, es potenciar el talento, retener el talento y contratar talento. Te cuesta mucho más caro conseguir a alguien de fuera que potenciar a uno de los tuyos. Totalmente. De los que tienes. La gente, porque como no saben qué personas tienen, entonces ese es el problema. La verdad es que yo pensaba que con las ETT, con los freelance y todo lo demás, porque es verdad, hay muchas empresas que han cambiado y han metido un nuevo ecosistema, ¿no? Entonces eso iba a cambiar. Pero es que departamentos de recursos humanos que están en manos de la persona que paga la nómina, entonces no avanzan mucho más. Entonces un programa de gestión de personas y talento como OpenHR que te permite gestionar los freelance, los que pagas por nómina, por contrato, por no sé qué, y sabe quién está, dónde está, qué es lo que sabe y qué es lo que tiene que saber y si necesitas algo, Exacto. qué es lo que tiene. Y además que empodere, que eso es muy importante en una empresa. Como cualquier ecosistema, no podemos tener un sistema piramidal, tenemos que tenerlo mucho más organizado. O sea, los mandos intermedios, tu jefe de proyecto, no le puedes ocultar al jefe de proyecto las habilidades, las actitudes y el desempeño de las personas que están trabajando en su equipo. Es que le tienes que dar herramientas para que lo sepan. Y para potenciar eso, claro. Cuando tiene un problema un empleado, el primero es su jefe de proyecto, su jefe de equipo, su responsable, el encargado, como queramos llamarlo. Y la empresa no puede estar en manos de que una persona decida si vas a venir, no vas a venir, vas a estar 1 hora más o vas a estar 1 hora menos. Eso es una empresa que no va a evolucionar bien. Eso tiene que ser su jefe de equipo, su responsable. Tiene que haber un workflow, tendrá que haber un proceso. No lo niego. Pero eso tiene que circular dentro de la empresa. No lo podemos encadenar porque si no, no damos el paso siguiente, que es el talento. Claro. O sea, no podemos estar machacando a nuestra audiencia, a nuestros clientes, incluso a nuestros empleados, de que el talento, la formación, y cuando llegas allí, toda la formación es que me tengo que ahorrar no sé cuánto de bonificaciones de los cursos, entonces vamos a hacer para ahorrarme el dinero. El resultado de esos cursos, la evolución y el talento de tus trabajadores te da exactamente igual. Exacto. Entonces, ese no es un planteamiento. Bueno, ese meridiano no lo hemos pasado. Ya. Y te puedo asegurar que no solo en España. En muchos otros sitios tampoco lo hemos pasado. Yo trabajo en empresa americana y te puedo decir que tampoco. Exactamente. Como dices, por mucho que vayan de innovadores, claro. no nos han avanzado tanto. Esa es otra de las metas o de los objetivos que nos tenemos que marcar en OpenHR. Nosotros no solo trabajamos en España, sino que estamos trabajando en toda Europa, en Italia, en Francia, en Inglaterra. Tenemos bastante presencia ahora. Además, hemos firmado allí contratos con partners y tal. Estamos en toda la parte de México. Nosotros ya no nos gusta decir Latinoamérica y tal, sino decimos hispanohablantes de toda América, porque realmente son a todos los que vamos. Bueno, pues lo que estaba contando es que todas esas personas las tenemos que empoderar y entonces tienen que estar ahí. Entonces hay una cultura, una global,
que eso para nosotros es un reto. O sea, claro. Hay que unir, porque tienen muchas cosas buenas y muchas cosas malas. O sea, pero tenemos que unir un poco esas culturas. También nos hemos dado cuenta que otro de los retos es que hay en recursos humanos, gestión de personas, hay mucha cultura anglosajona. Yo creo que los latinos podemos aportar un enfoque distinto. Ahora que hablamos de inteligencia artificial, no nos olvidemos que hay una inteligencia emocional, que también hemos hablado, y que hay una inteligencia racional. Y la inteligencia emocional es muy importante a la hora de montar un equipo de trabajo, algo que funcione y algo. No todo es inteligencia artificial ni inteligencia racional. Y ahí creo que nosotros podemos aportar algo, porque nuestra cultura y nuestra forma de ser iba en ese aspecto. Entonces, sí nos encontramos, y como tú has dicho, hay mucha multinacional y tal, donde sus costumbres y tal son muy anglosajonas, son muy... No voy a decir el dato porque el dato siempre es importante, pero demasiado racional. Ya, sí. Y yo creo que nuestra humanidad o la forma de que nosotros tenemos de ver las cosas también se tiene que transmitir en las herramientas. Y las herramientas que tú uses se ven. ¿Por qué crees que se está perdiendo esa parte de humanidad? No. Yo creo, o sea, si me preguntas si hay mucha humanidad, o hay mucha empatía en un software, estamos hablando de otra cosa. O sea, verá, hablar de empatía en una herramienta es un poco... Empatía, hablamos de las personas. Suele haber poca empatía. Si tú me preguntas cuáles son los mejores directores de recursos humanos, los mejores líderes, los mejores CEO, los mejores tal, pues siempre los líderes son empáticos. Totalmente. Entonces, eso es una cualidad. Si conseguimos tener llevar esas ideas o esa forma o ese sabor o ese olor de empatía a una herramienta que la gente vea que de verdad se les pregunta, que además el sistema les responde, que además está en un ciclo. Si eso lo conseguimos, pues entonces estamos creando esa empatía que tú comentas. Y yo creo que eso es bueno. O sea, eso es cultura de empresa. Tú querrás trabajar en una empresa, en principio cuando estás empezando es por dinero. Llega un momento en que ya no solo es por dinero, es porque tú estés a gusto, tengas metas, tengas retos, y eso se tiene que transmitir, y eso es parte de la cultura. Sí, o sea, el software de recursos humanos es parte de la cultura de la empresa, porque diferencia a la empresa. A la empresa no la diferencia el pagar el IVA, o pagar una nómina, o pagar los seguros sociales, o tener los libros de contabilidad. Exacto. Es que lo tienes que tener, si no lo tienes no eres empresa. Pero eso sí. Eso. Y tú hablabas que al final tu mayor logro, de lo que más orgulloso te sientes, es de tu equipo. ¿Cómo describirías la cultura de trabajo dentro de OpenHR? Yo te puedo contar la cultura que a mí me gustaría. La cultura de mi equipo me la tendrá que contar mi equipo. No, pero seguramente claro. Tú tienes una descripción de la cultura, o por lo menos de lo que has intentado Sí, yo en mi equipo siempre he intentado que me lleven la contraria. O sea, lo simplifico para explicarlo mejor. O sea, yo siempre digo, yo cuando digo algo, no quiero que me digáis que sí, sino quiero que me llevéis la contraria. Claro. O sea, porque que te hagan challenge ahí, ¿no? Claro, porque si yo digo, vamos a ver, yo digo esto y todo el mundo está de acuerdo, claro. Pues a lo mejor es por dos cosas. Porque llevo razón, pero no siempre. O sea, no me podéis contar que siempre llevo razón. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo lo que quiero es que me lleve la contraria, porque eso significa que piensan por su cuenta. Tienen un pensamiento crítico. Sí. Y además tienen la valentía de decirlo. Sí. Que me encanta. O sea, porque yo creo que ese es el motor de una empresa. El motor de una empresa son su gente. O sea, y ya no te estoy hablando, porque muchos de los que a lo mejor nos están escuchando dicen, hombre, es que este está hablando de una empresa tecnológica, de programadores, una multinacional. Perdona, tú entras en una cafetería y tú vuelves a la cafetería por cómo te atendió el camarero. Y cómo te ha atendido el camarero tiene mucho que ver cómo se relaciona ese camarero con su equipo, con su jefe y con todo. Y si está bien y creas una cultura empática y tal, y aquello funciona, el camarero es simpático. Y si está cabreado, echa a la clientela. Exacto. Entonces, esto no es algo de empresa rara o de empresa moderna. Sí, exacto, lo podemos encontrar en la frutería debajo de casa, ¿no? O sea, esto es algo que está ahí. Y yo creo que la gente que monta empresa lo sabe. Sí. Lo que pasa es que muchas veces es más cómodo
no implicarse. Ignorarlo, ¿no? Claro. O a lo mejor no es lo más importante. No le dan la importancia suficiente y de repente es importante cuando no. Exactamente. Y ya es tarde. Claro. Y además, mira, según los últimos estudios esta mañana, estos días hemos estado en la Escuela de Verano de la Universidad de Nebrija y hemos estado hablando de inteligencia artificial, People Analytics, hemos tenido un evento que ha gustado mucho porque hemos hecho en directo pruebas de inteligencia artificial con ChatGPT, con OpenHR, hemos sacado cosas, ha estado muy interesante. Bueno, una de las cosas que nos decía uno de los y tal, que según unos estudios que ellos tienen y tal, que han hecho de estadística, la mayor tasa de personas que abandonan una empresa es por no estar, por estar enfrentado con su jefe. O sea, directamente, no es porque llega una hora o salga otra, o la oficina hace más arriba y abajo, que también, o sea, que lo hay. Pero el mayor porcentaje es, yo no me llevo bien con mi jefe, yo no lo entiendo, es que no me habla, es que esas suelen ser... Pero yo te hablo de un porcentaje, o sea, si yo hago un análisis de todas las entrevistas de salida que he hecho muchas, llevo 8 años en esto, te diría que el 90% de esas entrevistas de salida, el motivo principal es la gestión, es el manager. Sí, sí. No es salario, no es la oficina, no son los beneficios, es el manager. El manager. O sea, y eso es una cosa... Y eso es un problema para mí, o sea, para OpenHR, claro. Para las empresas. O sea, nosotros tenemos que proveer para que esas cosas no pasen. Exacto. Claro, para y al final vosotros sois una herramienta para esos managers. Claro. O sea, nosotros, por ejemplo, dentro de las primeras cosas que pusimos dentro de OpenHR fue un sistema de comunicación interna para los empleados. Tablones de anuncio de empleados, chat entre empleados, o sea, archivos, noticias entre empleados, o sea, porque pensamos que la comunicación. Y muchas veces nos hemos sorprendido que hay empresas que han dicho, no, quítamelo porque van a hablar entre ellos y tú dices, hombre, por Dios, si ya hablan, ¿tú te crees que no hablan? Quieres evitar algo que ya está pasando, claro, ¿no? Pero eso crea, o sea, y no un sistema de comunicación interna de una red social externa de tal, no, dentro de su plataforma de gestión de personas y talento, o sea, dentro, y eso tenía que estar, y eso está, o sea, y es lo que metemos. Ahora hemos metido temas de inteligencia artificial y también la hemos puesto a los empleados. Eso iba a ir. ¿Cómo no? crees, ahora acabáis de incorporar la parte de inteligencia artificial, cómo crees que va a evolucionar el mundo de los recursos humanos de aquí a es que ya no te digo 25 años siguientes, porque en 25 años ni idea, pero en los próximos 5 años? Los próximos 3 años, 5 años sigue siendo mucho en mi negocio. Es mucho, sí. Si una es tecnología de gestión de personas, es mucho. Yo me acuerdo cuando Accenture, una gran empresa consultora y tal, inventó la evaluación de desempeño. O sea, y bueno, inventó un montón de tal, y al tiempo, pues bueno, la evaluación de desempeño siguió, pero cambió de la noche a la mañana y no tenía nada que ver. Entonces pasa eso. O sea, puedes empezar algo y no sabes a lo que va. La IA es una herramienta muy buena y seguramente cambiará. Si utilizamos la IA, es complicado, porque además son muchas horas de hablar de IA y tal. La parte tecnológica va a cambiar mucho la gestión de personas. Y va a cambiar la IA, People Analytics, el dato. O sea, si tú quieres saber de tu empresa, tú tienes que tener datos de tu empresa. Sí. Si quieres tener datos de empleados, de por qué se van, por qué vienen, cuánto o sea, no solo cuánto cobran, si eso ya está en el convenio, sino... la productividad que dan está con respecto a la formación que tienen y tal. A lo mejor si meto formación, si uno que tiene esta formación hace esto, el otro no. Exacto, esos son datos, y esos datos hay que ponerlos. Y entonces, si ponemos esos datos, lo haremos. No vale seguir jugando con hojas de cálculo. Totalmente. Que hay muchísimos jugando con hojas de cálculo. O sea, incluso como anécdota, ahora mismo acaba de salir también el registro de jornada, que mucha gente sigue haciéndolo en una hoja de cálculo para apuntar y tal, pues ya lo han prohibido, han dicho no, tiene que ser accesible por internet, tiene que ser un programa y tal. Que está muy bien y cumplimos la ley. Vale, pero si te quedas ahí solo, no vas a evolucionar. O sea, cógete eso y analízalo. Exacto. Analiza la gente que entra, los cambios de horario, de qué departamentos, de qué proyectos, en qué sitio, qué ciudades. Tal, y entonces empezará, y crúzalo con formación, crúzalo con venta. O sea, gestión de personas es gestión de personas en toda la empresa. Y una persona tiene su evaluación de desempeño, tiene su formación, tiene sus cursos y tiene sus ventas. Y tiene sus horas, y tiene sus partes de trabajo. Y eso lo tienes que cruzar. Exacto. Entonces, eso hay que cruzarlo. No vale, o sea, la gestión de personas tendrá que salir del nicho donde está, tendrá que evolucionar y tendrá que integrarse dentro de la empresa. Y que al final va a ser... O sea, todos esos datos, yo creo que, yo como lo veo, es que van a tener un impacto directo en el negocio. Sí. Y no nos estamos... O sea, todavía yo creo que a las empresas les está costando ver ese punto, que es cómo está todo relacionado
y cómo los equipos de recursos humanos tienen acceso a esa información que es súper relevante para el impacto directo dentro de las... O sea, el impacto directo al negocio. A nosotros nos está pasando ahora que estamos empezando desde recursos humanos a medir, oye, la productividad por equipos y lo mismo, qué formación tienen, qué managers tienen, porque qué esta persona KPIs aquí, tienen cada uno, cómo les estamos pagando. Empiezas a mover. Esta persona aquí con este manager y en este proyecto tiene una productividad tal, pero en el otro lado o tiene más o tiene menos. Entonces, oye, eso es importante evaluarlo. Exacto. Y si estamos hablando de venta, tienes que meter también el importe. O sea, tienes que mirarlo. Entonces, todo eso es importante. Yo creo que es el tercero. O sea, la tecnología nos va a ayudar. O sea, la tecnología nunca ha sido un fin, ni lo tiene por qué ser. Totalmente. O sea, la tecnología es un medio. Y como herramienta y medio, la IA, People Analytics y tal, nos van a dar los medios para poder llegar a eso. Porque es como los ordenadores. O sea, antes, en el año 2000, existía una cosa que se llamaba Watson, que ya nadie se acuerda. Pero Watson fue la primera inteligencia artificial de IBM y ganó al ajedrez a un maestro de ajedrez ruso, no me acuerdo, pero le ganó. Y aquello fue un invento. Pero claro, para que eso fuera, inventaron un superordenador especial, todo especial, claro, porque eran los primeros prototipos en aquella época. Ya hemos llegado a un momento en el que ya montamos superordenadores, pues como el que monta servidores en la esquina, ahora la energía empieza a fluir, entonces ya tenemos medios para poder hacer eso. Y eso nos permite hacerlo. Y ya nos permite crear IA, guardar bases de datos inmensas que antes ni se podían almacenar siquiera, y podemos, sistemas de cálculo increíbles que antes era impensable hacer esos tramos de datos. Y esas son las herramientas que nos va a permitir hacer el paso en recursos humanos, el paso en la gestión de personas, que es hacer una integración. Exacto. Y que se vea la tecnología como un medio, es un medio, final, claro. Y como una herramienta más para... Claro. El objetivo final es que el CEO, el director, el consejo de administración, el líder de la empresa, el que decide por dónde tiene que ir la empresa y tal, tiene que tener información para no equivocarse. Y entonces esa es la información. O sea, ese es el objetivo. O sea, el objetivo no es que yo esto lo haga en 10 minutos o que tengo una cajita con 3 colores. No. Es la información que llega al staff, al C-level, tiene que llegar esa información porque tienen que decidir con la información que llega. Y ese es el objetivo. A partir de ahí se desarrolla la empresa. Y además pensemos una cosa. Con la globalización que estamos, y bendita la globalización en la que vendemos, en la que estamos, porque nos permite hacer muchísimas cosas y tener cosas que antes eran impensables tener, nuestra competencia también es global. Sí, totalmente. O sea, tú no compites con el bar de la esquina, tú compites con Globo. O compites con Amazon, es que compites con todo el mundo. Entonces tú no podrás tener todos esos medios, pero tienes que tener medios. Lo que no vale es jugar a el blog donde apunto lo otro, porque no vas a durar mucho. Genial. Oye, nos estamos quedando ya sin tiempo, pero ha sido una charla súper interesante. Sí, desde luego se queda corto y ha sido como súper inspiracional. Para cerrar, y como ha sido como muy basado en ti, en cómo empezaste tus inicios, luego también el futuro, ¿qué consejo le darías a alguien que se está planteando empezar un proyecto y que a lo mejor tiene ese miedo, esa incertidumbre, pues bueno, como cualquier persona como imagino que te pasaría a ti en tus inicios? Yo creo que es como le pasa a todo el mundo. Todo el mundo tiene miedo cuando va a hacer algo. Tenemos miedo cuando empezamos algo nuevo, cuando tenemos una nueva pareja, cuando nos cambiamos de piso, y eso lo multiplicas cuando vas a montar un negocio porque, claro, te juegas mucho, tienes poco donde elegir. Pero el miedo es bueno. No es malo tener miedo. O sea, si no tienes miedo llega la inconsciencia, y la inconsciencia es tu peor enemigo. Ya. O sea, entonces, el miedo es bueno. ¿Y una persona que va a montar algo que no esté relacionado con lo que ha estudiado? ¿Cómo te pasó a ti? Bueno, en el fondo porque sí que había algo de relación ahí, ¿no? Verá, lo importante es tu proyecto. No puedes montar algo en lo que tú no creas. O sea, lo importante no es el dinero. O sea, si tú montas algo para ganar pensando en dinero, eso lo dice toda persona que haya montado algo, lo dice. Lo digo yo, lo dice todo el mundo. Hayan fracasado o hayan tenido éxito y tal. O sea, el dinero no es un objetivo tampoco. Ya. O sea, el objetivo es tu proyecto. Si tú no tienes proyecto, no montes nada. O sea, vamos a ver. Si tú no tienes claro cómo decorar una pared, no vayas comprando cuadros a lo loco. Porque lo que consigues es gastar dinero tontamente. O sea, tú tienes que tener claro qué quieres hacer con tu vida, cuál es tu objetivo, qué es lo que de verdad a ti, como dirían, te pone, que lo daría por eso, y entonces peléalo.
Pélealo. O sea, equivocarse es una de las pocas cosas que tienen la cultura anglosajona. La cultura anglosajona, el hacer un negocio y quebrar o cerrar y no hacerlo bien y tal, no para lo ven como ellos un fracaso. no, es un éxito. O sea, exacto, nadie confiaría en alguien que no se ha equivocado. Nosotros eso no lo tenemos. O sea, eso nosotros es muy cultural, ocultamos justo, sí. Sí, y eso debemos de cambiarlo, porque eso que hacen ellos es bueno, y lo tengo que reconocer. O sea, tú puedes fracasar todas las veces que quieras. No pasa nada. Llegará el momento en el que... O sea, eso de llegar y pegar... Exacto. Eso es un milagro, eso no te lo creas. O sea, poca gente. Todos hemos fracasado muchas veces. Sí. La verdad es que, bueno, estamos dados a ocultarlo. Es un poco, bueno, nuestra forma, nuestra cultura. Los anglosajones no, los anglosajones... Mira, he montado esto y he fracasado, esto no sé qué, después me cambié de ciudad y no sé qué, y ahora he montado esto y estoy que lo peto. Y perfecto. Ahora, le dan dinero los inversores al que fracasa. El que no ha montado nunca nada no le dan nada. Claro. Sí. O sea... Pues nada, José Juan, muchísimas gracias. Gracias a ti. De verdad que ha sido un placer, una charla súper inspiracional. Y nada, animo a todo el mundo a que pongáis cualquier comentario y que os ha parecido, temas que querréis que charlemos aquí en el siguiente episodio, y nos vemos en un par de semanas. Muchas gracias. Gracias.